ya va a ser presencial con la otra sección, ¿de acuerdo? Está bien, doctora. Está bien, doctora, gracias. Ok, podemos empezar con la, con la clase, por favor. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar los trastornos hemodinámicos que conforman pues el capítulo 4. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando por dar la definición de qué es un trastorno hemodinámico. Estas pues son alteraciones del aporte sanguíneo o del equilibrio de los líquidos y estas pueden ser causadas por ciertas alteraciones, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares, hepáticas o renales. Usualmente las fuerzas de Starling que comprenden las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas están en equilibrio. Sin embargo, hay que saber que existe pues una pequeña liberación de líquido al espacio intersticial que se va a dirigir a los vasos linfáticos y va a regresar al torrente sanguíneo por medio del conducto torácico. Sin embargo, si la capacidad del drenaje de los vasos linfáticos se supera, entonces es aquí cuando se pueden acumular los líquidos. Si se acumulan los líquidos en los tejidos, pues va a causar un edema. Y si se acumulan los líquidos en una superficie serosa, por ejemplo, en la superficie serosa del hígado, de los pulmones o del corazón, pues entonces va a causar un derrame. Los líquidos del edema pueden ser inflamatorios o no inflamatorios. Entonces, es aquí bastante importante recordar lo que vimos en el capítulo anterior de las diferencias de trasudado y exudado. Un trasudado pues va a ser causado debido a unas diferencias en las presiones de Starling. Cuando no están en equilibrio, pues entonces va a haber liberación de líquido. Este líquido va a ser pobre en proteínas y en células y es por eso que su coloración es clara. Sin embargo, si la causa de la liberación de líquido es inflamatoria, por ejemplo, en el caso de una inflamación serosa, pues la liberación de líquido va a ser alta en proteínas y en células y es por eso que su coloración va a ser turbia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les mencioné anteriormente, las causas del edema es una liberación de líquido, ya sea por trasudado o exudado, y hay distintas causas. Una de ellas es el aumento de la presión hidrostática. Esto se causa por un mal retorno venoso. Puede ser localizada, por ejemplo, en el caso de una trombosis venosa en miembros inferiores, en el cual vamos a encontrar un edema exclusivamente en los miembros inferiores, o puede ser diseminada, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca. Otra causa de edema puede ser la reducción de la presión oncótica. Esta pues es debido a una disminución de albúmina, porque recordemos que más del 50% de nuestras proteínas plasmáticas están conformadas por la albúmina. Entonces, cuando hay una enfermedad hepática, como por ejemplo una cirrosis hepática o cuando hay malnutrición proteica, pues va a haber una disminución en la síntesis de albúmina. También puede ser causado por un síndrome nefrótico debido a que aumenta la permeabilidad de la albúmina. Entonces, a través de la orina, pues la excreción de la albúmina pues va a ser mayor. Otra causa de edema es la retención de sodio. Esta va a causar un aumento de la presión hidrostática por el aumento del volumen intravascular. Esta puede ser causada ya sea por trastornos renales primarios o también puede ser causada por problemas cardiovasculares. La obstrucción linfática también conforma otra de las causas del edema. Esta puede ser causada por traumatismos, fibrosis, tumores y ciertos microorganismos. Yo les coloqué un ejemplo que es la de la filariasis parasitaria, que es lo que causa también lo que se le denomina elefantitis, que es la foto que les coloqué abajo a la derecha. Pues en esta enfermedad lo que pasa es que hay pues microorganismos que impiden que los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos puedan drenar correctamente el líquido. Entonces se causa pues edema. La última causa del edema puede ser debido al aumento de la permeabilidad vascular. Y esto es como lo vimos anteriormente debido a la inflamación, en la cual pues se da un exudado. La importancia clínica de saber controlar el edema es que el paciente va a referir, pues obviamente, molestias, dolor, sobre todo, digamos, estos pacientes que presentan la elefantitis, pues como pueden observar, es un edema pues bastante exagerado.
también van a presentar una mala cicatrización y un mayor riesgo de infecciones. Y en el peor de los casos, los pacientes pues, pueden presentar hasta la muerte, por ejemplo, en el caso de un edema generalizado, como es en el caso que se presenta en la sepsis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora otro trastorno es la hiperemia y la congestión. Entonces, ambas van a ser producidas por un exceso de sangre en algún órgano, pero tanto su mecanismo como las consecuencias de estas van a ser muy diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, la primera es la hiperemia activa. Entonces, bueno, como lo dice su nombre, va a ser un proceso activo donde se va a dar la dilatación arteriolar, lo que va a provocar un aumento del flujo de la sangre en algún tejido, y el tejido que se ve afectado va a estar eritematoso. Y todo esto va a ser porque, pues, por la sangre que va a contar con gran cantidad de oxígeno. Entonces, la hiperemia puede ser tanto general como local y se puede dividir en dos. Bueno, puede ser causada por dos diferentes, por tanto un problema fisiológico o por algún patológico. En el fisiológico se va a observar cuando los órganos realizan algún aumento de actividad, como puede ser el músculo esquelético o incluso el músculo cardíaco cuando se realiza el ejercicio, o también cuando se realiza la digestión. Y luego está también lo patológico, que más que todo va a ser causado por algún tipo de inflamación, ya sea inflamación general o inflamación local. Siguiente, por favor. Luego está la congestión, o también conocida como la hiperemia pasiva, y en esta lo que se va a dar va a ser, se va a afectar una vena. Entonces la arteria se va a encontrar normal, pero lo que se va a ver va a ser la vena. Entonces lo que va a pasar es que la vena se va a encontrar obstruida. Entonces lo que va a hacer es que la sangre desoxigenada no va a poder salir del órgano, lo que va a aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, como hay una acumulación de la hemoglobina desoxigenada, el área afectada se va a tornar cianótica. Entonces, la congestión aguda se va a dividir en la congestión se va a dividir en aguda o crónica, y en la aguda va a ser general o local también. Entonces, en la general, más que todo va a ser causada por alguna falla cardíaca o alguna falla en los pulmones, y esto va a ser que causen choques o émbolos. Y luego en la local va a ser causada por ejemplo, por torniquetes o vendajes, cortando la circulación. Y luego para la crónica va a ser causada por algún trastorno, como puede ser la insuficiencia cardíaca, lo que va a llegar a causar una hipoxia crónica, y lo que como resultado va a llegar a causar una isquemia. Siguiente, por favor. No, el otro. Ahí está el otro. Ahí está, gracias. Entonces, visto desde una vista microscópica, la hiperemia activa se va a ver una gran cantidad de eritrocitos dentro de una vena, dentro de una arteria, perdón. Y luego en la congestión, como ejemplo, se puede ver una congestión en el hígado. Entonces, desde una vista un poco macroscópica, en la primera imagen del lado izquierdo, se va a ver cómo se ve el hígado, que este es conocido como un hígado de nuez moscada. Y en la otra foto se ve ya microscópicamente cómo se ve la necrosis ya en los en los lobulillos de los hepatocitos. Entonces los hepatocitos ahí ya se ven ya degenerados y con hemorragia. Siguiente, por favor.
Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la hemostasia. Primero tenemos que entender qué es la hemostasia. La hemostasia básicamente lo que es que es un conjunto de fenómenos fisiológicos que su objetivo principal va a ser la prevención y la detención de las hemorragias. En este proceso van a participar los factores de coagulación, las plaquetas y el endotelio. Entonces, ellos van a tener un lugar en la zona en la que se va a formar o que se formó, perdón, una lesión vascular y se va a finalizar con la formación, perdón, de un coágulo y va a prevenir o va a limitar el alcance de una hemorragia o que ésta se empeore, ¿verdad? Siguiente, porfis. Para lograr esta hemostasia van a tener varios procesos. Primero tenemos la vasoconstricción arteriolar. Esta lo que se va a hacer es que se va a producir después de que la lesión se haya ocasionado y lo que se va a lograr es que el flujo sanguíneo del área afectada se vaya a reducir y esta va a estar mediada por la secreción de la endotelina. Esta lo que es que es un vasoconstrictor, el cual se va a derivar del endotelio, por eso el nombre. Pero sin embargo, si no se activan ya sean las plaquetas o los factores de coagulación, la hemorragia continuará aunque haya empezado ya la vasoconstricción arteriolar. Ahora tenemos la hemostasia primaria, que esta básicamente es la formación del tapón plaquetario. Esta va a tener un cambio en su forma plaquetaria. ¿Por qué? Porque las plaquetas son como unos disquitos, imaginémonos que es como una moneda. Y cuando ellos se adhieren, ¿verdad? Ellos van a cambiar por completo su forma y se van a volver como picudos, como que fueran erizos de mar, algo así. Entonces, va a haber ese cambio en su forma plaquetaria y va a haber una liberación de los gránulos secretores. Básicamente, como a los pocos minutos que haya logrado esto, los productos secretados van a reclutar mucho más plaquetas. Y esto va a pasar por la agregación para formar así el tapón hemostático primario. Siguiente, porfis. Después tenemos la hemostasia secundaria, que ahí es donde se hace un depósito de fibrina, ¿sí? Entonces, básicamente, al momento en la que hay una lesión, va a quedar expuesto el factor tisular, ¿verdad? Y este se va a encontrar unido a la membrana y van a expresar las células endoteliales de la pared vascular. Y ellas lo que van a hacer es que se van a unir al factor 7 y se van a activar. Y esto lo que va a hacer es que va a desencadenar una cascada de reacciones que van a finalizar con la generación de la trombina. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a separar el fibrinógeno circulante para así generar fibrina insoluble. Y así se va a crear una malla que se llama la malla de fibrina y se van a activar las plaquetas. Y entonces ahí es donde se va a consolidar el tapón plaquetario inicial, que fue el que expliqué anteriormente. Y el último es la estabilización y la reabsorción del coágulo. Entonces, aquí entra la fibrina polimerizada y los agregados plaquetarios, perdón. Ellos lo que van a hacer es que se van a contraer para formar un tapón permanente sólido y así, pues, que vaya a impedir una hemorragia, ¿verdad? En esta fase lo que va a lograr es que los mecanismos contrarreguladores, como el activador del plasminógeno tisular, es como el más común, va a hacer que esto se active y va a provocar que haya una reabsorción del coágulo. Siguiente, porfis. Bueno, ahora vamos a hablar de las plaquetas. ¿De qué se van a encargar ellas? Ellas lo que van a hacer es básicamente formar el tapón primario. Y estos son unos fragmentos de células las cuales no tienen núcleo y ellas se desprenden de los megacariocitos y estas se encuentran en la médula ósea para que así puedan alcanzar el torrente sanguíneo. ¿Qué función van a tener? Esto va a depender bastante de los gránulos citoplásmicos y también de los gránulos alfa que tienen las proteínas implicadas en la coagulación, como había explicado anteriormente, el fibrinógeno y el factor que es un factor que se llama de von-Willebrand. Al igual que algunos factores proteínicos como la quimionicina y la fibronectina. Los gránulos densos van a contener ADP, serotonina y adrenalina. Entonces, básicamente, al haber una lesión... perdón, siguiente, por favor.
al haber una lesión, las plaquetas van a tener un contacto con el factor de von Willebrand y también con el colágeno, y estas van a pasar por unas secuencias de reacciones que van a lograr que se forme el tapón plaquetario. Van a ser 4: la adhesión plaquetaria, el cambio rápido de la forma plaquetaria, la secreción de contenido de gránulos y la agregación plaquetaria. Entonces, en la adhesión plaquetaria va a estar mediada por las reacciones como por ejemplo con el von Willebrand, y esta va a servir como una conexión o como un puente entre la glucoproteína GPLB y el colágeno expuesto. Posterior a esto vamos a tener el cambio rápido de la forma plaquetaria, que fue lo que les expliqué, que pues la plaqueta cambia de su forma, ¿verdad? Entonces, básicamente posterior a la adhesión van a haber alteraciones de la glucoproteína 2B y 3A. Ellos van a aumentar su afinidad por el fibrinógeno y la translocación de los fosfolípidos con carga genética. Y ellos se van a unir al calcio para que así haya un ensamblaje de complejos de los factores de coagulación. Después tenemos la secreción del contenido de los gránulos. A esta también se le conoce como la activación plaquetaria, y esta va a estar desencadenada por los factores como la trombina y el ADP. La trombina lo que va a hacer es que va a activar las plaquetas por medio de un receptor acoplado a proteínas G, que se le conoce como PAR, que significa el receptor activado por proteasa. El ADP va a generar nuevos ciclos de activación plaquetaria, y a esta parte se le llama el reclutamiento, ¿sí? Porque como su mismo nombre lo dice, vamos a reclutar las plaquetas, ¿verdad? Entonces, las plaquetas que se encuentran activadas van a producir la prostaglandina, que se llama tromboxano A2, y esta va a ser producida por una enzima llamada ciclooxigenasa. Entonces, esta tromboxano A2 va a ser el inductor para que haya una agregación plaquetaria. Ahora bien, vamos a tener varios factores o varios fármacos que van a impedir la agregación plaquetaria, y uno de los más comunes es el ácido acetilcílico, que es como, ya todos lo conocemos, ¿verdad?, por farmacología. Y por último tenemos la agregación plaquetaria, que esta va a estar causada por el cambio de la forma de la glucoproteína 2B y 3A, y esto lo que va a permitir es que la unión del fibrinógeno y este polipéptido plasmático lo que va a hacer es que va a formar puentes entre las plaquetas adyacentes. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la cascada de coagulación. Entonces la podemos definir como que es una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que va a conducir a una formación de un coágulo de fibrina insoluble. Es importante mencionar que en cada reacción se va a ver involucrada o va a participar una enzima, que va a ser el factor de coagulación activado. También va a participar un sustrato, que va a ser una proenzima inactiva del factor de un factor de coagulación. Y también se va a ver involucrado un cofactor, que pues va a ser el que nos va a ayudar a acelerar la reacción. Bueno, entonces tenemos que esta cascada se va a dividir en 2 vías, y esta va a ser una vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, en la vía intrínseca, lo que va a hacer esta vía es que va a valorar la función de las proteínas a partir del tiempo de tromboplastina parcial, que en sus siglas es el TTP. Los factores involucrados en esta vía son, normalmente están en números romanos, pero yo los puse mejor en números para que sean más fáciles de memorizar. Y entonces en este caso esos factores serían el 12, el 11, el 9, el 8, el 10, 5, 2, y el 2 específicamente es la protrombina, y el fibrinógeno, que también es un factor que se ha involucrado, y es el factor 1. También en esta vía da inicio o se va a activar cuando la sangre tiene un contacto con una superficie negativa. ¿A qué se refiere? De que va a tener
va a tener contacto como, por ejemplo, un vidrio esmerilado. Entonces, al momento de haber tenido este contacto con esta superficie negativa, va a comenzar a activarse. Entonces, en este caso va a iniciar con la activación del factor 12 y después se irá activándose con los fosfolípidos y el calcio. Bueno, entonces luego tenemos la vía extrínseca, ¿verdad? Que esta vía se va a evaluar las funciones de las proteínas, pero esta vez va a ser por medio del tiempo de protrombina, que con sus siglas es la TP. Y los factores involucrados va a ser el 7, el 10, el 5, el 2 de la protrombina y el fibrinógeno, el factor 1. Y pues esta va a ser activada cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo. Entonces este va a ser como siendo el factor tisular. Bueno, entonces al momento de que haya un déficit en los factores 5, 7, 8, 9 y 10, menciona que se va a asociar a trastornos hemorrágicos moderados o graves. Luego, un déficit del factor 11 se va a asociar a una hemorragia leve y también el déficit del factor 12 no va a presentar hemorragia, pero va a ser más susceptible a padecer de trombosis. Bueno, como un dato importante es que la trombina, que este es un factor activado del factor 2, es uno de los más importantes. Y esto es porque sus distintas actividades, va a tener distintas actividades enzimáticas que van a controlar diversos aspectos de la hemostasia y también va a contribuir a la relación entre la coagulación e inflamación y también a la reparación. Bueno, entonces también existen actividades importantes de la fibrina y entre estas se encuentran 4, que como el primero tenemos la conversión del fibrinógeno en fibrina entrecruzada. Entonces lo que va a pasar es que la trombina se va a convertir directamente al fibrinógeno soluble en monómeros de fibrina. Entonces luego estos monómeros de fibrina lo que van a hacer es que se van a polimerizar hasta llegar a formar un coágulo insoluble. Entonces esto va a dar inicio a un proceso de coagulación. Luego tenemos la activación plaquetaria. Entonces este va a cumplir la función de la coagulación por medio de plaquetas. Y esto va a ser debido a que la trombina es un potente inductor de la activación y también de la agregación plaquetaria. Y esto va a ser gracias a que la trombina, tiene una capacidad de activar los PAR, que el PAR significa receptor activado por proteasas. Luego tenemos que también va a tener una actividad de efecto proinflamatorio. Entonces aquí es donde el receptor activado por proteasa, o sea PAR, también se va a expresar en las células inflamatorias y también en el endotelio. Y que al momento al ser activados por la trombina va a contribuir a efectos proinflamatorios como a la reparación tisular. Y luego también tenemos como otra actividad es el efecto de la fibrina como un efecto anticoagulante. Entonces aquí es donde la trombina pasa de ser como un procoagulante a un anticoagulante. Entonces esto va a suceder en el momento en que va a tener un contacto con el endotelio normal. Y esto va a hacer que el coágulo no se extienda más allá de la zona donde ocurrió la lesión. Entonces también tenemos que hay factores que limitan la coagulación. Entonces, estos factores van a cumplir con una función de restringir la coagulación en la zona donde ocurrió la lesión vascular.
y esto va a ser para que se eviten en el futuro como consecuencias perjudiciales. Como factor limitante 1 tenemos la simple dilución de la lesión vascular porque este va a ayudar a que se alejen los factores de coagulación activados y esto puede ser que influya por la zona de la lesión, ¿verdad? Y luego tenemos el segundo factor limitante, que va a tener la necesidad de fosfolípidos de carga negativa. Entonces, al hablar de la activación de la cascada de coagulación, también tenemos que tener en cuenta que también se va a desencadenar una cascada fibrinolítica, que esta también se puede denominar como fibrinólisis. Y pues la fibrinólisis nos va a ayudar o va a ayudar a limitar el tamaño del coágulo para luego ser diluida. Y aquí no me refiero como ser diluida, a que va a ayudar a restablecer la circulación en el vaso sanguíneo. Entonces, la fibrinólisis va a activar cuando el coágulo ya ha logrado su función. Y en es importante que va a ser partícipe la enzima plasmina, que va a ser creada a partir del plasminógeno. Entonces, esta plasmina se va a encargar de romper todas estas redes de la fibrina para luego degradar los factores de coagulación. Y esto pues va a suceder para evitar que el paciente vaya a presentar una coagulación generalizada. Y es importante mencionar que el activador de plasminógeno es el TPA. Bueno, ahora otro factor bastante importante es el endotelio. ¿Qué va a hacer el endotelio? Va a determinar si se va a producir una formación, una propagación o incluso una disolución del coágulo, porque estas van a expresar los factores que inhiben las actividades procoagulantes de plaquetas y los factores de coagulación, y también van a potenciar la fibrinólisis, perdón. Entonces, estos factores que previenen la trombosis y la coagulación en las zonas de lesión vascular y también van a haber unas actividades antitrombóticas del endotelio normal que van a estar dirigidas hacia las plaquetas. Siguiente, por favor. Y estas son los efectos inhibidores de las plaquetas y los efectos anticoagulantes. Entonces, en los efectos inhibidores de las plaquetas, básicamente es que los factores que el endotelio normal libera para la inhibición plaquetaria son la prostaciclina y el óxido nítrico y la adenosina difosfatasa. Lo que va a lograr es que va a degradar al ADP y el ADP, recordemos que es un activador de la agregación plaquetaria. También las células endoteliales, al unirse a la trombina, lo que van a hacer es que van a desactivar su función. ¿Y cuál es la función de la trombina? Igual, ¿verdad? La activación plaquetaria. Ahora, en los efectos anticoagulantes, el endotelio normal va a actuar como una barrera entre los factores de coagulación y el factor tisular de la pared de los vasos. Entonces, se va a expresar múltiples factores de los cuales se van a oponer activamente a la coagulación, como la trombomodulina y el receptor de proteína C endotelial. Entonces, respectivamente, ¿verdad? La trombina se va a unir con la trombomodulina y la proteína C se va a unir con el receptor de proteína C endotelial. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas se vayan a unir? Va a lograr que la trombina pierda su capacidad de activación de factores de coagulación y plaquetas. Entonces, esto va a causar que se separe y que se active la proteína C. ¿Y qué va a pasar cuando se active? Básicamente va a formar un complejo de proteína C activada con proteína S. Y es un inhibidor de los factores de coagulación realmente se diría como 5A y 8A. Y eso sería básicamente todo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los trastornos hemorrágicos, estos ocurren por medio de efectos primarios o secundarios de las plaquetas, vasos sanguíneos o factores de coagulación. Estos factores también pueden llevar a que se presente sangrado intenso y prolongado después de una lesión. Entonces, pues hay efectos graves y efectos leves.
Uno grave puede ser como hemorragias masivas asociadas a roturas de grandes vasos, superando los mecanismos hemostáticos y suelen ser mortales. Esto puede ser un aneurisma de la aorta abdominal, como pueden ver en la imagen de la derecha. Y también hay defectos leves, que son defectos de coagulación que conllevan a una sobrecarga hemostática. Pues esto puede ser la menstruación. También hay defectos de coagulación que son hereditarios que pueden provocar trastornos hemorrágicos graves, como la hemofilia. También hay pues, los síntomas que voy a explicar más adelante son sangrado en las articulaciones y músculos. También hay hematomas que se crean pues, con más facilidad. También hay sangrado intenso, también un sangrado menstrual abundante. También hay hemorragias nasales que no se pueden detener fácilmente. También hay un sangrado excesivo durante el procedimiento quirúrgico y entre otros. Siguiente, por favor. Ok, los principios generales relacionados con las hemorragias. Empezamos con las alteraciones de la hemostasia primaria. Estas son alteraciones que se deben pues, a una alteración vascular o plaquetaria. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Son pequeñas hemorragias en la piel o mucosas. Se manifiestan por petequias, que son de 1 a 2 milímetros. Y se manifiestan también por púrpura, que son de mayor a 3 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? La piel y la mucosa son susceptibles a traumatismos leves. Entonces, esto causa una rotura de los capilares, pero aquí pues, las plaquetas, su función están encargadas a sellar estos defectos inmediatamente para que ya no se vuelva una hemorragia más grave. Entonces, aquí un ejemplo de este sangrado suele ser inmediato después de un traumatismo, como puede ser la enfermedad de von Willebrand. También está la epistaxis, que es la hemorragia nasal. Esta también está asociada a una hemorragia pues, mucosa con una alteración de la hemostasia primaria. Y también está un defecto del recuento, del recuento de plaquetas bajas, puede ser la hemorragia intracerebral. Pero aquí en la imagen de la derecha pueden ver que esta es una hemorragia petequial uniforme en la mucosa del colon. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ahora con las alteraciones de la hemostasia secundaria. Estas se presentan en partes blandas del cuerpo como en músculos o articulaciones. También, pues, estos son hematomas subcutáneos o musculares donde se muestra equimosis, hemartros o un sangrado después de un traumatismo por el déficit de factores de coagulación que son adquiridos o congénitos. Entonces, si es congénito, puede ser hemofilia A y B, y si son adquiridos, es por déficit de vitamina K, enfermedad hepatocelular, y también te puede haber un sangrado tardío, que esto es la hemofilia. Entonces, un ejemplo puede ser una hemorragia articular, que es la hemartrosis, que ocurre por traumatismos leves y son característicos de la hemofilia, como pueden ver en la imagen de la derecha. Bueno, ahora solo para entender un poco, pues diferenciar entre estos dos, si tenemos una hemorragia de piel y mucosas con petequias, equimosis, que es simétrica y difusa, pues tipo gingivorragia, hemoptisis o una hemorragia digestiva, o también si hay un sangrado inmediato después de un traumatismo o una cirugía, esto indica que es una alteración de la hemostasia primaria. Pero si tenemos hematomas subcutáneos o musculares con grandes equimosis, hemartros, hemorragias retroperitoneales o viscerales, o también si el sangrado pues es posterior a horas o días después de un traumatismo o una cirugía, nos da a entender que es una alteración secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora están las alteraciones generalizadas con afectación en vasos pequeños. Estas alteraciones se presentan por medio de púrpura palpable y equimosis. También el volumen de sangre pues, crea una masa de sangre palpable, que es un hematoma. Algo que expliqué que es la equimosis son hemorragias de 1 a 2 centímetros de tamaño. También otros cuadros clínicos que son pues, característicos de estas alteraciones pues, y que son trastornos sistémicos que dañan los vasos sanguíneos, es la vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos, o también que provoquen fragilidad en vasos como la amiloidosis o el escorbuto. Como pueden ver en la imagen de la derecha, esto es una vasculitis, aquí es en una pierna y hay equimosis y púrpura, que es un cuadro clínico de las alteraciones generalizadas. Siguiente, por favor.
Bueno, ya de último, datos. Bueno, una hemorragia, para que tenga relevancia, se basa en 3 aspectos, que es la velocidad, el volumen y localización de la hemorragia. También, si hay una pérdida mayor del 20% del volumen sanguíneo, esto puede causar un shock hemorrágico. También, si hay hemorragias banales en el tejido subcutáneo, y puede causar la muerte si afecta al encéfalo. Y también, si hay pérdidas sanguíneas externas crónicas, como el sangrado menstrual, puede causar pérdida de hierro y provocar una anemia ferropénica. Muchas gracias. Muy bien, la presentación estuvo muy bonita, creo que con bastante información. Tal vez solo recalcar que es importante que entendamos cómo funciona la cascada de coagulación para que podamos entender trastornos hemorrágicos que los van a ver todos los días cuando ya estén en el hospital. Mañana en el laboratorio les voy a explicar un poco más de esta cascada, porque antes se creía justo eso, ¿verdad? Que eran varias vías las y que se activaban de diferente forma, pero ahora ya se cree realmente que es una serie de pasos y que las vías están unidas entre sí. Pero para fines de aprendizaje, pues está bien, pero mañana lo vamos a profundizar eso un poco más. Y también vamos a ver algunos ejemplos. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que todo está claro, doctora. Hola, doctora, muchas gracias. Ok, muy bien, las felicito por la presentación, estuvo muy bonita. Y pues mañana, como les repito,